el gobierno, digo el gobierno, no, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley en segunda lectura que establece gravamen tasa cero a unos 67 productos, fundamentalmente productos que tienen que ver con la canasta básica y que había sido anunciado por el presidente, que ya había sido aprobado en una primera lectura por la Cámara de Diputados. Ayer fue aprobado en segunda lectura. Hay fuerte oposición por parte de los partidos opositores, especialmente el PLD, la Fuerza del Pueblo, y algunos sectores también que tienen que ver con la producción nacional. Dicen que el gobierno le ha dado preferencia a las importaciones y entre los productos grabados que se habla son 67, señoras y señores. Me extraña que los periódicos de hoy, ninguno, a pesar de que traen la aprobación del proyecto de ley, no mencionan los productos. Pero voy a hacer una parte, un paréntesis ahora para saludar a Laura Castellanos, que se acaba de integrar. Buenos días, Laura. Buenos días, Geraldino. ¿Qué tal? ¿Bien? Todo bien, Qué viendo bueno. el panorama de la aprobación de este proyecto. Bueno, El gobierno ha decidido sencillamente aprobarlo incluso en el medio de la oposición firme de los demás partidos que se encuentran representados en el Congreso y donde se ha tratado de construir algunos parámetros que permiten mitigar el efecto negativo de estas medidas, que es un ejercicio que la IRD ha estado impulsando, pero no me queda totalmente claro cuáles de las medidas que la IRD estaba proponiendo realmente se están acogiendo como parte del proyecto. bueno, Se agregaron varias modificaciones que precisamente lo que buscan es mitigar el efecto dañino que tendrían estas medidas en los productores. Al final lo que el gobierno ha hecho y ha explicado es que está priorizando el acceso a alimentos más baratos, que habrá que ver cuál es el efecto real de esta medida sobre la importación de algunos alimentos en particular. Y en sentido general, pues entienden que no habrá daño a la producción. Las medidas que propone la IRD han sido ya basadas en el hecho de que se ha visto la intención del gobierno de continuar a pesar de que ellos desde el inicio se han opuesto a la aprobación de este desmonte arancelario durante 6 meses. Y bueno, como plan B han asumido algunas medidas de control que incluyen la imposición de cuotas de cuánto se va a poder importar en medio de esta situación. bueno, mira, la verdad es que aquí hay una serie de productos dentro de los 67 productos, señores. Estamos hablando de productos, en su mayoría, la mayoría de esos productos se producen en República Dominicana. Estamos hablando dentro de ese listado, oigan bien, carne de res en canales o medias canales, fresca o refrigerada en corte de trozos sin deshuesar o deshuesada y congelada. Carne de cerdo en canales, medias canales, fresca o refrigerada, piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar y las demás partes congeladas. Carne de pollo en iguales condiciones, muslo corto, largo, pierna, incluso unido, fresco, refrigerado, carne de pollo picada, molida, pechuga, muslo, alas, perdón. Igualmente tendrán tasa cero para arancel de importación en la leche en polvo, en gránulos o demás formas sólidas sin adicionar de azúcar o edulcorantes. Se establece referencia a los contenidos netos inferiores o igual a 2.5 kilogramos, materia grasas inferiores o superiores al 1.5%, la mantequilla, margarina, excepto margarina líquida, ajos, arvejas, frijoles negros, rojo, blanco, puntos, giros y jacomelos, lentejas, habas, guandules y guisantes están incluidos en el proyecto de ley. Asimismo, la harina de trigo y de maíz, los aceites de soya, de cacahuete o maní, girasol, maíz refinado, pastas alimenticias sin cocer, rellenas sin preparar,
sin preparar de otra forma y que no contengan huevos, pastas alimenticias cocidas o preparadas de otra forma, pan sobao, pan de agua, pan integral tipo baguette y de molde, incluso congelado, y los demás panes complementan la lista de 0% de aranceles de importación. Otros productos son la arveja, frijoles rojos, negros y blancos y demás frijoles desvainados o no enlatados, así como el maíz dulce y guandules enlatados. Bueno, ese es el listado. Y yo me pregunto, ¿quiénes importan? ¿Quiénes importan? Los que tienen dinero, ¿verdad? Los que tienen capacidad de importación. O con todo el tiempo han importado. Incluso podrían hacerse empresas nada más para importar en estos 6 meses. Podrían aparecer para importar en estos 6 meses, porque la importación es un gran negocio. Aquí y en todas partes del mundo. Ahora. Y los productores dominicanos que producen todas esas cosas, todas esas habichuelas, todos esos pollos, todos esos guandules, carne de res, carne de cerdo. O sea, yo pregunto, ¿se ha establecido algún consenso con esos sectores para que estos sectores no queden perjudicados? Pero además, la otra parte que yo pregunto tiene que ver, ¿qué mecanismo va a utilizar el gobierno para hacer posible que la reducción de los aranceles que se le va a hacer a cada uno de estos productos no sea cargada al consumidor? ¿Estableció el proyecto de ley o va a establecer el gobierno, después de aprobado el proyecto de ley, un mecanismo, una comisión, un organismo que se encargue de vigilar que si a la carne de res o a la carne de pollo o a la carne de cerdo o a las arvejas o a las habichuelas o a los guandules les rebajaron un 10%, un 20%, ese 20% va a llegar a los supermercados y a los otros establecimientos, se le va a desmontar al consumidor? O sea, esas son cosas que hay que ver en un periodo de 6 meses, si se pueden ejecutar, si se pueden hacer, si no se pueden hacer, porque la verdad es que desmontar arancel por desmontar no significa nada, no va a servir de nada. Por un lado está cómo se afecta a la producción nacional y por el otro lado está si realmente esto va a beneficiar, porque en términos generales el tema de la inflación no se va a parar con eso, no se va a parar. Estamos en 9 puntos, casi a 2 dígitos, pero no se va a parar. Ahora, sería bueno que los legisladores, antes de aprobarlo en el Senado, determinaran cuál sería el mecanismo a adoptar por el Estado Dominicano para hacer que esa rebaja de aranceles llegue al consumidor dominicano. Yo lo dudo, pero pueden hacer. Mira, el problema está en que este desmonte arancelario, pues al final dejará la libertad de en qué medida se reflejan esos descuentos o esas reducciones de precio a los empresarios importadores, que definitivamente tendrán otro tipo de costos que asumir también en su cadena de producción. Por lo tanto, no es un desmonte que va a reflejarse en exactamente la misma proporción en el precio final. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un 20% de arancel, eso no necesariamente significa que en la práctica va a haber un descuento de un 20% para esos productos. Habrá que ver de cuánto va a ser el descuento, porque ya de por sí
la cadena de importación y distribución se encuentra impactada por otros aumentos que están ahí y que, bueno, de alguna manera tratarán de compensarse en el camino. Pero sin dudas, aquí el gran riesgo se ha identificado desde el principio. ¿Cómo va a competir la industria nacional frente a productos importados desde otras jurisdicciones, en algunos casos incluso con subsidios locales? O con unos niveles de producción que por la escala, tomemos por ejemplo el caso de Brasil, hace imposible que se pretenda competir con ciertos renglones en República Dominicana. Y eso lamentablemente se va a convertir en una estocada importante para ciertos productores, que si bien se supone que esta medida es solo por 6 meses, e insisto, se supone porque ya veremos lo que va a ocurrir una vez transcurran estos 6 meses, pero en esos 6 meses puede acumularse suficiente deterioro en estas empresas como para que haya un daño irreversible. Y luego de que esas empresas importadoras obtengan cuotas de mercado por esos productos que van entrando más baratos, va a ser mucho más difícil que la industria nacional pueda recuperar esas cuotas que va a estar perdiendo de mano de importadores. Entonces, en sentido general, el daño a la industria está ahí, incluso con esas medidas de mitigación que ha pedido la IRD que se incorporen y que al final lo que están es terminando en manos de la comisión que va a estar manejando el tema. Y estas comisiones, y hay que insistir en eso también, tienen un histórico conflictivo en nuestro país, porque en esas comisiones la asignación de cuotas no solamente ha traído en el pasado privilegios, situaciones de buscar casos particulares para beneficiar incluso por motivos políticos a personas, todo tipo de corrupción, de tráfico de influencias, en fin, el ejercicio de esas comisiones son tantos los intereses envueltos en ese tipo de importaciones que lamentablemente se convierten en en un grupo pequeño de personas que tienen en sus manos decisiones económicas importantes y que son los que deciden quiénes van a poder o no aprovechar estas medidas. Y por supuesto eso se convierte en una tentación importante para muchos de ellos. En fin, definitivamente el gobierno no va a estar en la disposición de flexibilizar, así lo han hecho saber desde varios puntos de vista. Yo entiendo que el gobierno tiene todavía excelentes alternativas a mano para lograr que la población tenga acceso a precios más baratos y que no se están aprovechando en toda su extensión. En el primer caso y el más evidente, Inespre, que tomando en cuenta lo que va a dejar de percibir el Estado por estos aranceles, si eso se le asignara a Inespre, por ejemplo, para garantizar que la presencia de Inespre sea mucho más amplia y que tenga mucho mayor disposición de productos, sobre todo productos nacionales, para venderlos a un precio muchísimo menor que los establecimientos comerciales regulares, pues estaríamos hablando de que estaríamos facilitando a la población un acceso a productos más baratos. En fin, todo eso son alternativas que están ahí, pero que el gobierno ha preferido descartar frente a la posibilidad de sencillamente eliminar estos aranceles. El otro tema es que ahora el gobierno pretende compararlo, o algunos de sus funcionarios, con lo que ha ocurrido en Colombia, donde efectivamente se ha hecho un desmonte arancelario, pero es un desmonte arancelario orientado a productos de importación, no a productos que tienen producción nacional en Colombia y que por lo tanto se pudieran ver afectados por ese desmonte. Lo grave del caso es que aquí estamos afectando de forma directa a varias industrias importantes, industrias que en otros momentos han tenido dificultades significativas y que a la larga cualquier dificultad que se registre en esos sectores productivos se van a convertir de forma paralela en amenazas para la seguridad alimentaria del país. Porque dentro de las contradicciones nos encanta como Estado pregonar la seguridad alimentaria y la autosuficiencia que tenemos a nivel productivo en República Dominicana. Sin embargo, nos da trabajo reconocer cuándo medidas van a amenazar de forma directa esa misma autosuficiencia. Bueno, pero también habría que ver que, o sea, el gobierno ha impuesto su mayoría, en este caso en la Cámara de Diputados, para aprobar un proyecto de ley rechazado por la oposición, pero habría que ver qué le ha ofrecido el gobierno a esos sectores productivos nacionales como compensación. Nada, absolutamente nada. O sea, seguir trabajando como están.
frente a una situación de desventaja total. Entonces uno dice, bueno, queremos sepultar la industria nacional, queremos sepultar los productores, queremos sepultar los agricultores que trabajan, porque yo siempre lo he dicho, esos importadores no les importa nada. Le importa lo que importan del exterior y las ganancias que van a tener, porque de seguro que a esta altura de juego ya tienen hechos sus cálculos de la cantidad de toneladas o de quintales de productos que van a importar y las ganancias que van a tener y los mercados de donde lo van a comprar, todo eso. Porque parece ser que es un asunto que se lo tienen garantizado de hecho. O sea, un asunto como si lo tuvieran hecho, planificado ahí para sencillamente el que tiene la compañía de importación haga la importación del lugar que ya tiene ubicado, traerlo al país, venderlo y ganarse su dinero. Pero no produce más nada. Lo único que produce es que vamos a tener que gastar dólares para importar. En este caso vamos a gastar dólares para importar, mientras que no sabemos cuál es el destino. Supongo que el destino de los productores nacionales descansaría entonces en venderle al INESPRE. O pudo haber sido también que estas importaciones libres de arancel la hubiese podido haber hecho el mismo Estado dominicano a través del INESPRE o de otra institución del Estado que sirviera como mecanismo canalizador para importar y distribuir en la República Dominicana esos productos de la canasta básica. Pero evidentemente que el gobierno no le da otra alternativa al productor nacional y de ahí el grito que de hecho ayer dicen los miembros de la oposición que estaban en el Congreso que el mecanismo que se adoptó para la aprobación fue ilegal porque eso es una ley orgánica para su aprobación y no se hizo así. Pero, de todas maneras, ahora tendrá que pasar al Senado de la República para ver qué tratamiento le van a dar los senadores. Bueno, tomando en cuenta de que se le ha aplicado una mayoría mecánica a este tema, a pesar de la resistencia de la oposición que entiende que tratándose de una modificación al régimen económico debería ser aprobado con una mayoría especial. Sin embargo, en la Cámara de Diputados fue aprobada por mayoría simple. Esa mayoría simple, el PRM también la tiene en el Senado, o sea que es muy posible que en la misma medida en que se aprobó en la Cámara de Diputados ocurra ya lo mismo en el Senado de la República. Pero bueno, habrá que ver cuál va a ser la vía que seguirá el gobierno, que insisto, parece ser desde ya hace más de una semana la de persistir en sencillamente aprobar este proyecto a pesar de las advertencias y a pesar de la oposición.